Bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva entrevista del ciclo Fuera de Brief del Consejo Publicitario Argentino. En este ciclo, el Consejo busca analizar cómo están representadas las minorías en la industria de la comunicación. Hoy nos acompaña Agustín Barovero. Él es docente, es divulgador de la neurodivergencia y es autor del libro Raro, para charlar y profundizar sobre cómo están representadas las personas neurodivergentes en el cine, en los medios de comunicación y en la industria publicitaria. Muchas gracias, Agustín, por estar acá. A ustedes, a vos, muchas gracias por recibirme. Bien, quería arrancar un poco con tu infancia. ¿Cómo fue ese Agustín niño y en qué cosas hoy te das cuenta que quizá era diferente a sus amigos o a sus compañeritos del colegio? Está bueno lo de en qué cosas me doy cuenta hoy, porque pensaba eso, la experiencia de las personas neurodivergentes, en mi caso personas autistas, centralmente no es que uno es distinto, sino que el mundo es bastante extraño y no obedece, no sé, las reglas o las normas que espontáneamente, no sé, guían tu conducta. Entonces sentís que la experiencia de vivir o que los otros se manejan de una manera que no entendés mucho, pero vos seguís así en la tuya, digamos, o negociando con ese entorno. Y es un poco a raíz del diagnóstico que uno ve para atrás y dice, todo esto que tal vez no tenía sentido, o era una pregunta abierta, ahora comprendo que tiene que ver con que éramos de neurotipos distintos. Es complejo también pensar en de qué manera yo entendí el mundo en ese momento con la información que tengo ahora, porque mi memoria está teñida de eso. Entonces, sí, creo que había un padecimiento, había, digamos, una molestia, había un estrés generado por ver que todo el resto hacía un montón de cosas que tal vez a mí o no me interesaban o que no iba por los lugares. ¿Cómo qué, por ejemplo? Desde a qué se jugaba en el recreo, pienso en la infancia, hasta con cuánto tiempo, cuánta intensidad, cuánta frecuencia le dedicamos a ciertas cosas que nos gustan, cuánto nos metemos en ese mundo. Típicamente se dice que las personas autistas tenemos se dice cerebro monotrópico, es un cerebro que va a dedicar muchísima atención o que a lo que le gusta le dedica muchísima atención y que ese cerebro está cooptado al 100% por el estímulo que en ese momento nos encanta o también que nos desregula. Y entonces, el resto desaparece cuando estás ahí. El resto desaparece, o bien si el entorno tiene estímulos que son invasivos, eso invasivo se torna en algo que me desregula al 100%, entonces no tengo resto para gestionar cómo me regulo o cómo vuelvo a lo que me gusta o cómo me concentro en lo que me gusta para poder bajar mi ansiedad si hay un ruido, por ejemplo, en el entorno. ¿A qué edad te llegó el diagnóstico y cómo fue el proceso para llegar hasta ahí? El diagnóstico llegó a los 35, casi 36, y el proceso fue totalmente fortuito, y esto es algo que recalco que me parece extraño y a la vez injusto. Toda la información que había tenido, la información, digamos, desde folletos hasta cosas que había leído, no me decían nada, pero fue central escuchar el testimonio de una mujer autista, adulta, de 40 y pico en ese momento, que escuché en la radio y dije, esto me suena demasiado, que relataba justamente cómo ella había llegado a su diagnóstico después del diagnóstico de su hijo. Y la terapeuta en ese momento le dijo, vos nunca preguntaste o nunca te preguntaste a vos misma por vos, y dijo, no, para nada, ¿por qué? Y ahí, en esa entrevista que escuché, empezaron a desglosar cómo es que se siente, digamos, llegar a la adultez siendo autista sin diagnóstico. Y yo escuché eso y dije, esto de pronto, como que fueron respuestas que reavivaron preguntas que habían estado bastante dormidas. Y bueno, a partir de eso empecé a investigar. Hace ya unos cuantos años, o sea, había muy poca información. Eso fue en 2018 que escuché esa entrevista, y hasta que pude hacer mi diagnóstico pasaron unos 2-3 años. Hablas un poco de la información y por suerte en los últimos años se está hablando mucho más sobre el tema en las familias, en las escuelas, ¿no? Hay series, hay películas. ¿Crees que eso ayuda a correr un poquito el estigma? Sí, la representación se amplió un montón y es mucho más fidedigna de cómo es realmente la presencia de personas autistas en la sociedad, la incidencia. Y que muestre un poco la diversidad, ¿no? También. Exacto, porque eso es justamente el cambio central que hubo, que es muy desafiante para la sociedad en general. Digo,
como colectivo y para cada persona. Cambiar de estructura, cambiar de criterio, cambiar de noción de qué es lo que tenés en la cabeza, de qué representa tal o cual neurotipo, tal o cual persona, tendemos a sintetizar las cosas en imágenes un poco estereotipadas para poder lidiar con la realidad. Sabemos que un vaso va a ser siempre más o menos un vaso, y si encontramos un vaso que es un poco distinto, decimos, che, eso es un vaso, no tengo idea, hasta que, bueno, lo pruebo, digo, bueno, sí. Bueno, ahora me dicen que esto es un vaso también. Bueno, ese tiempo, personalmente, demora un poco y socialmente demora mucho más. En términos de representación, ¿cuál dirías vos que son esas características que ves que a veces desde la industria de la comunicación replicamos, ¿no? Siempre, vamos a decir así, vende la narrativa de esfuerzo y de superación y de... El héroe. Exacto, sobreponerse a las dificultades que desde siempre, etc. Que por supuesto también es una narrativa que tenemos inscripta. Uno siente íntimamente que uno se sobrepuso a todo lo que lo tiró para atrás en la vida y se siente un poco, y necesita también sentirse un poco el héroe de la propia película para decir, bueno, puedo, soy válido y no es que todo me cayó de arriba. Y en esa línea, esas narrativas, esas películas, series, sirven, por ejemplo, un montón para personas o para familias que están transitando escenarios de, digamos, muchísima necesidad, de peligro de, digamos, de caer en la marginalidad, de quedarse afuera o de ser dejadas afuera del trabajo, de la educación, de todo. Entonces, ver una película donde ves la lucha de alguien que puede, en tu lucha te refuerza, te da esperanza, totalmente. Por otro lado, si vos sos una persona que tiene ese neurotipo y no sentís que esas sean las luchas en las que estás o sean tus desafíos, decís, bueno, esto no me representa. No es que te vas a pelear con eso, pero decís, simplemente no es para mí. He visto un montón de pelis y de series con personajes autistas que tienen una mirada, a mi criterio, o capacitista o paternalista. ¿Capacitista? Capacitista sería la mirada que está discriminando por capacidades, digamos, a grandes rasgos. Por otro lado, sí, me engancho, y me pasa también con amigos autistas y neurodivergentes, que nos enganchamos un montón con películas o contenidos o libros o series o lo que sea, de gente que tiene autores o personajes que son absolutamente neurodivergentes, pero en ningún momento está dicho, por ejemplo. Entonces es mucho más rico porque ves la historia de lo que sea, desde este protagonista que está peleando contra dinosaurios, robots, hasta la historia de un músico, y vos ves, en ningún momento se menciona que nada. El centro no esté puesto en eso. No está ni siquiera dicho, y vos lo ves y decís, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es una vida con un montón de complejidades. Y en ningún momento se dice, y tal vez la persona ni siquiera lo sepa. ¿Cómo ves la cobertura de los medios de comunicación sobre estos temas? Digamos, las noticias que salen, ¿las lees? ¿Te aportan algo? ¿Aprendes algo de eso? ¿O tenemos que mejorar un montón? Ha mejorado un montón, creo, en serio. A nivel, sobre todo a nivel prensa gráfica, que muchas veces ocurre que me manda un amigo un recorte o un artículo y me dice, ¿esto qué onda? Mira lo que están diciendo. Lo que creo que principalmente ocurre es que cuando se habla de autismo, automáticamente se habla de trastorno, de padecimiento, de dificultades, de desafíos. Obviamente, sí, a nivel médico está considerado un trastorno. Yo tengo un montón de desafíos, en un montón de aspectos padezco cosas que me pasan, pero como puede padecer cualquier otra persona. Y si se pone el foco directamente en eso y no se tome las fortalezas y tome al autismo como un neurotipo que tiene otras conexiones en el neurológico, lo estoy pensando justamente como un trastorno desde el paradigma médico y como algo que debe ser tratado sí o sí en términos de discapacidad, por lo que no puede hacerse. Si vos pensás en la comunicación en general o bueno, en la responsabilidad que tenemos todos los comunicadores, ¿qué contenidos te gustaría ver? Si vos pudieras pensar, no sé, o una serie, una publicidad o algún contenido, ¿cómo te gustaría verte vos ahí o qué te parece que podamos hacer para sumar? Creo que sí o sí tiene que implicar a las personas de las que estás hablando, no solamente como objeto de tu discurso, sino como sujeto de eso. Es decir, no puedes estar siendo representado y que la persona que está hablando de vos ni siquiera te haya no forme parte de ese... sentar a la mesa para charlar un poco, claro. Es un poco lo que se habla de extractivismo, de apropiación cultural, de acuerdo al contexto en el que se dé esto. Simplemente te están mostrando. Claro. Bueno, pero
yo no estoy ahí porque yo digo, las personas de mi neurotipo, o la minoría que sea, no está ahí porque no estuvo en la charla en que se debatió, aparte de qué se dice, el cómo y desde qué lugar, ¿no? Que es, en otro orden de cosas, muy probablemente haya un montón de gente en la industria del entretenimiento que sea TDAH, autista, que sea neurodivergente y no lo sepa. El tema es que si vas a hablar de eso, sí o sí tenés que tener un conocimiento, aparte de académico, científico o vivencial, porque de nuevo el folleto, el libro del experto que leas te va a decir un montón, pero si yo quiero saber de fútbol, me pongo a charlar con un futbolista y no con un periodista deportivo que sabe un montón, pero el que sabe cómo huele el pasto es el que pisó la cancha. ¿Por qué decidiste escribir tu libro? Primero fue una invitación de Tomás, mi editor, y fue el empujón necesario para retomar algo que yo ya había empezado a escribir, y el momento en que recibí el diagnóstico y empecé a hablar de esto como un año después, pensé en hacer algo que fuera divertido, que tuviera impacto, que tuviera llegada, y empecé a hacer videos. Medio a mi pesar en una red social con la que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, y lo escrito, que tuve durante mucho tiempo, un documento que iba sumando información, anécdotas, etc. Lo fui postergando porque obviamente es un consumo, casi diría yo, del siglo XIX. Claro. La gente está en las redes hoy. La gente está en las redes y si uno quiere llegar rápido a eso, tiene que hacer un meme. Apareció esta propuesta que fue como una especie de impulso. Muchas veces las personas necesitamos o un bastón o una estructura o algo que nos lleve para decir no vas a tener que bancar este proceso solo, o bien no vas a tener que bancar todas las instancias del proceso. Si yo me dedicaba a escribir y había otra persona que cada tanto me decía, bueno, ¿cómo va? Eso era mucho. Ordena, por supuesto. Mucho más para una persona, como decía al principio, neurodivergente, que necesita apoyos. Eso forma parte de uno de los apoyos que uno le vienen muy bien. Que te estén estructurando el trabajo cuando, por ejemplo, en mi caso como TDAH, la administración de tiempo y la gestión de ese tiempo y de esfuerzo, etcétera, la concentración, si me siento y hago todo esto y con plazos que pueda manejar. Si no está eso, si no hay esa estructura, es un desafío, y si está, es mucho más, se ve posible. Así que apareció por eso, apareció como un desprendimiento también de estas ganas de contar y de estas ganas también de, es un poco como salir a gritar cosas que uno necesita que el otro sepa. ¿Vinieron después personas a decirte gracias que te escuché a vos en la radio o en tal lugar o leí tu libro y gracias a eso pude encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que tenía? Muchísimas. Es fuerte, pero es muy cálido recibir esa devolución de que lo que hizo uno, lo que escribió uno, aunque sea chiquito, gente que te dice, vi un video tuyo hace 2 años y recién me animo a escribir ahora o recién me animo a decírselo a alguien ahora. Sí. Y también es terrible que muchísima gente me escribe a mí porque no se anima a hablarlo. Porque le da miedo. Ni con su familia, ni con su pareja, ni con su entorno. Entonces creo que el libro también, y todo esto de empezar a hablar, tiene que ver con sacar estigma y sacarse un poco la careta de tener que ser como alguien, tener que ser como otro y blanquear que todo el mundo está internamente con mucho miedo, muchas preguntas y buscando el mismo confort, el mismo soporte, el mismo entorno que te valide y las mismas respuestas. Decías que a veces es mejor trabajar un contenido donde se naturalice que esa persona tiene algún tipo de neurodivergencia y no se ponga el foco ahí. ¿Te parece que siempre es mejor hacerlo de esa manera o que a veces puede ser el tema de conversación la neurodivergencia? Ambas. Creo, por un lado, que después de cierto punto no se puede, digamos, dejar de tapar el tema o el perfil de una persona que ve, que aparece en un medio o que aparece en una peli o lo que sea, porque creo que ya hay una cantidad de información que te va a decir socialmente, mira, esa persona es autista o parece autista. Entonces creo que va a estar flotando eso porque hay una cantidad de información que tiene la gente que ya está. Creo que también es una oportunidad para tomar eso y decir, con esto podemos incorporarlo como parte de la narrativa, como parte de la familia, del grupo de amigos o de lo que se esté contando, y no, digamos, naturalizarlo, pero sino incorporarlo de una manera, como te decía, no capacitista, no pensando en
metemos a esta persona con forceps, sino que es parte de este entramado social diverso. Si una familia tiene dentro de sus hijos un hijo autista, está bien decir que es autista e incorporarlo a la dinámica familiar. Por supuesto, e incluso, esto que te decía, trabajar con las personas autistas, digamos, incluso si el autor, director, actriz lo es, trabajar con eso internamente, porque termina pasando lo que pasa con amigos autistas o con mis amigos neurotípicos, que nos reímos todo el tiempo de eso. O sea, me mandan chistes a mí y yo los cargo a ellos y forma y nos parte reímos de eso. Forma parte de eso, y si a mí no me sale algo, digo, de cualquier cosa, del mismo modo que a ellos no les sale otra cosa, nos reímos y jugamos con eso, pero sabiendo que eso es un grupo de contención, es un grupo, digamos, amoroso y que se comprende y se abraza y se contiene. De hecho, hay contenidos que graciosos, nos podemos reír de lo que nos cuesta a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es el caso que pasó con División Palermo, Claro. que incorporaron un montón de personas con discapacidad, de personas autistas, y los chistes están espectaculares. Después hay que ver, digamos, en qué medida eso se puede trasladar a todas las ficciones. No, claro, no. Si no termina siendo forzado, obviamente eso está, digamos, en una línea porque es un poco el chiste de una división que quiere incluir Pero eso también es divulgación, ¿no? Por supuesto, porque no podés pensar todo desde un lugar absolutamente académico y todo el tiempo sacando una especie de... No, y llega un público que quizás si no consumiría ese contenido. Exacto. Gran parte de las personas diagnosticadas llegan por chistes, por videos graciosos, por memes, por algo que te manda alguien y uno dice, sí, soy yo. Bueno, sí. Y después te sale otro y después te sale otro. En ese sentido el algoritmo está buenísimo con algunas cosas, en otras es nefasto y nos va a consumir la vida y vamos a terminar siendo gobernados por no sé qué inteligencia artificial. Espero que no, pero en muchos casos la manera en que te llegan los contenidos, por el humor, por el meme, por lo que sea, es la manera en que también te ablanda un poco a vos y te permite jugar y decir, bueno, sí, puede ser que sea. El otro día veía la serie esta de, no se llama Amor en el Espectro, no sé bien cómo se llama. Sí. ¿Qué te parece a vos? No la vi. vi algunos clips. A veces te pasa que decís, che, este contenido no me interesa. Exactamente. Okay. ¿Sabés de qué se trata? Lamentablemente, y vi lo suficiente y escuché a amigos que me terminaron diciendo, después de esto, ¿te dan ganas de salir con una persona autista o no? Y eso un poco ya me bastó para decir, va a haber una mirada sobre esto que no me interesa. Y a mí personalmente me gustan otras cosas. No es que por ser autista estoy todo el tiempo hablando de eso. Sí, o sea, mi cabeza es cómo funciona, pero muchas creo tienen la mirada externa de alguien de miren cómo se relacionan las personas así, o miren cómo es el contexto de una familia o de una madre o de todo visto de nuevo desde afuera, una madre con un niño autista, una familia que tiene tal cosa, una persona que... Entonces, esa mirada me pone a mí a ver cuánto le cuesta al otro vincularse conmigo. Desde un lugar negativo. Y yo ya sé cuánto le cuesta al otro vincularse conmigo. Lo vi toda la vida, en primera persona. Entonces, me interesa mucho más otras cosas que sí, de manera secundaria van a tener intereses de lo que me gusta, o personajes autistas o personajes neurodivergentes, pero eso va a ser una especie de subproducto, una especie de cosa secundaria. Bueno, me quedo pensando en un montón de las cosas que dijiste. Quiero rescatar esto de que sean parte de la conversación y de la generación de los contenidos, ¿no? Como me parece un mensaje muy, muy interesante para poder sumar. Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, el estar acá y bueno, ayudarnos un poquito a pensar entre todos cómo hacer una comunicación un poquito más inclusiva. Así que muchísimas gracias. Ahí vamos. Muchas gracias a ustedes.